aquí nos separa a algunas de las personas asistidas. Yo mi papel aquí, que no sabía que lo tenía, era dar la bienvenida a todas las personas asistentes a esta actividad que se ha pensado como una actividad complementaria a Feria del Jamón, puesto que mañana es, digamos, el día grande, ¿no?, si me permite la expresión, de uno de los productos más singulares, ¿no?, que tiene nuestro municipio. Hablando de singularidad, ya sabéis que la Feria del Jamón también es una fiesta, feria declarada de interés turístico provincial, una fiesta de singularidad turística. Y bueno, desde ese punto de vista, pues tenemos que hay que realizarla no solamente en el día de la celebración de la propia feria, sino también de otras actividades complementarias que se van pensando durante años. Y en este caso, pues este año, el sábado, se ha planteado una jornada, una cata de aceite, que tiene colaboración, en este caso, de la cooperativa y de la Universidad de San Benito, en fin, de otros AOEs, que no sé lo que es, pero porque no me ha dado tiempo de que me dijeran que tenía que intervenir un poco en comentarme. Quiero dar la bienvenida en primer lugar a los concejales y concejales de la corporación, del equipo de gobierno, del Partido Popular, del Partido Socialista, alcalde de Teba, que también nos acompaña en esta jornada, gerente de la cooperativa, presidente de la cooperativa y las personas ponentes a esta jornada técnica sobre el aceite y su relación con el jamón, que está vinculado, desde el punto de vista de la gastronomía, tiene una vinculación muy grande. Isabel también se me olvida la técnica de turismo, medios de comunicación y todas las personas que es, ya digo, como es una apuesta por dinamizar un poco y diversificar la feria y añadir poco a poco, ir añadiendo elementos que van a nutrir pues esta fiesta, por decirlo de alguna manera, gastronómica de nuestro pueblo. Por eso se ha pensado esta jornada. Yo, sin más, le voy a dar la palabra, en este caso, a don Francisco Lorenzo, a Benito, perdón, y la conferencia va a ser de don Francisco Lorenzo Tapia, y después vamos a tener una actividad que va a hacer primero una conferencia, después un taller de iniciación y después una taller, valga la expresión, de cocina en directo impartido por Daniel García Peinada. ¿Vale? Yo le dejo la palabra, en este caso, a Benito para que explique un poco más técnicamente en lo que va a consistir. Así que nada, muchas gracias a todos. Buenos días, pues gracias al fenomenal trabajo que está realizando Isabel de turismo y conmigo como concejal, pues quisiera agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Campillo, Turismo Campillo, la organización de este taller de cata de iniciación de aceite de oliva virgen extra. Desde la cooperativa pues colaboramos y participamos, así como desde DECO, con la sesión de aceite y bueno, gracias a estos dos magníficos ponentes que hoy traemos aquí, vamos a conocer mucho más de un producto estrella, ya no solamente para nuestra gastronomía mediterránea, sino para la economía de poblaciones como Campillo. Quisiera agradecer la presencia aquí de comerciantes, de los concejales de la corporación municipal, el alcalde de Teba, Cristóbal, concejales del PP y de PSOE y en definitiva pueblo y personas de Campillo. Va a hablar en primer lugar, os explico un poco el tema, va a hablar en primer lugar don Francisco Lorenzo Tapia, Paco, ya tenemos confianza para tutearnos. Y bueno, Paco es médico, es presidente de ONEARO, una asociación de aceite. Él creó en Antiguera también un bosque de aceite, más o menos, ¿no? De aceite de olivo, perdón, y bueno, es un genio, un amante del aceite, del olivar, y va a ser la persona que primero nos va a poner en un contexto el aceite, lo va a ir acercando poco a poco en nuestros días, nos va a hablar de la importancia del aceite de oliva virgen extra, las variedades que existen y en la actualidad en nuestra comarca con la denominación de origen y Campillo en concreto con la cooperativa de San Benito. Posteriormente, también Paco nos hará fuera en el patio, en este precioso patio que tenemos en este lugar tan entrañable en Campillo como es el Centro de Interpretación de las Lagunas de Campillo, nos hará un taller de iniciación a la cata.
donde nos enseñará lo que es un frutado medio, un frutado intenso, cómo en el paladar podemos degustar los diferentes aromas y los sabores que nos provoca las muestras de diferentes aceites que tenemos, para seguir con todo lo que se ha hablado, llevarlo a la cocina con el cocinero de La Roja, con el cocinero de la selección española de fútbol, que al mismo tiempo es capitán del equipo de cocina de nuestro país, de España. Daniel García Peinado, él es de Málaga, cocinero profesional, y él nos va a deleitar con algunas tapas elaboradas con jamón y con aceite. Una mezcla de sensaciones que ya no son solamente sensaciones organolépticas lo que vamos a pasar hoy y a vivir hoy aquí en Campillo, sino que también al mismo tiempo vamos a conocer todas las fusiones y todo lo que se puede elaborar. O sea, es un taller perfecto, conocemos el aceite desde el principio hasta que va a llegar a nuestro paladar gracias a la cocina de Daniel. Nada más, yo no me quiero extender más, simplemente dejar a los auténticos profesionales y a los que saben de esto. Ellos son AOV Spain y os dejo con el doctor Paco Lorenzo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Como pone aquí, antes que se me olvide, bienvenido a una jornada donde el aceite de la virgen extra va a ser el verdadero protagonista. Y nos lo tenemos que creer de verdad, porque si Campillo puede presumir de algo hoy en día, aparte del jamón, es del virgen extra, y da de comer a muchas familias, no desde ahora, sino desde hace muchísimo tiempo. Ahora estaremos pensando en nuestros bisabuelos, en nuestros abuelos, en nuestros vecinos, ¿no? Y eso es muy importante también, ¿no? Contextualizar. Comentaros que la conferencia previa se llama La cultura de la ove, es un recurso inagotable, porque vais a ver que realmente la cultura del aceite es una cosa tremenda, tremendamente productiva. Y por supuesto dar las gracias al Ayuntamiento de Campillos por hacer posible la actividad de hoy. Buenos días, señora Marina. Hola, Paco. Dar las gracias también a Costa del Sol, que son los que han colaborado económicamente también para que esta jornada sea realizada. Por supuesto a la de Bandeguera, a la de Campillos también, la de San Benito y al Ayuntamiento como no. Nosotros somos AOV Spain y os preguntaréis, bueno, ¿qué es AOV Spain? Pues mira, AOV Spain, nosotros, la asociación nuestra, lo que pretendemos es que el aceite de la virgen extra llegue a todas las cocinas del mundo. Fijaros qué objetivo más sencillo. Pero para eso tenemos que empezar por aquí, por donde lo producimos, porque si aquí utilizamos semillas, pues ya estamos haciendo las cosas mal, ¿no? Y digo utilizamos semillas porque desgraciadamente en nuestra provincia de Málaga el 98% de los restaurantes fríen con semillas. Si tuviéramos que llenar las cocinas de España con aceite de la virgen extra, la freidora, nos faltaría aceite. O sea, fijaros qué concepto, qué dicotomía más grande. Os puedo poner otro ejemplo. En España el 95% se envasa en PET y en Italia el 95% se envasa en cristal. Fijaros cómo podemos mejorar en ese aspecto, ¿vale? Indicar, bueno, yo soy Paco Lorenzo, soy médico loco romántico, a mí me llaman en Málaga el médico del aceite, igual que tengo un amigo que le gusta los pájaros, le llaman el médico de los pájaros, con el que he hecho, hablando antes de lo que hablaba Miguel Ángel, se puede hacer una exposición muy bonita de las aves en el olivar, con fotografía en un futuro, seguramente lo haré, con Miguel Domínguez. Y diréis, mira, pues aquí estamos catando un aceite que se elabora en una almazara de 300 años, porque la Asociación Oleana, una de las cosas que también hacemos es poner en valor lo antiguo, para saber de dónde venimos y a dónde vamos. Muchas veces se nos olvida lo importante que es saber de dónde venimos. Evidentemente los aceites de estos son aceites de cultura virgen extra, pero no de calidad virgen extra. Estamos hablando de un molino que le he pasado en la foto, un molino de lo que se llamaba antiguamente de sangre, que funcionaba como un animal, ¿no? Y aquí introduzco también el personaje que tenemos aquí. Tenemos la suerte de Málaga de contar con Dani. Dani García Peinado es de la segunda generación de la cónsula. La cónsula podemos presumir en Málaga que es una de las mejores escuelas de hostelería a nivel nacional e internacional. Aquí también salió el otro Dani García, que es de mi pueblo, pero yo prefiero a Dani porque él ama el aceite y apostó por el aceite y eso le ha servido, entre otras cosas. Llegó ayer por la tarde de Dubái de presentar el aceite más caro del mundo. Una botella vale 28.000 euros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que el mundo del aceite es alucinantemente amplio en todos los conceptos del marketing, en la calidad, en hacer las cosas bien hechas. O sea que aquí en España sube el precio del aceite 20 céntimos y ya estamos diciendo, ¿qué pasa aquí?
con lo importante. A mí cuando me dicen los pacientes, ¿qué el aceite es caro? Y lo más caro es un cubata. Y te dura 10 minutos. Y de salud ya ni hablar, ¿no? Entonces hay que poner a la gente un poquito en esta escritura. Hay que darle argumentos para que tengan argumentos para poder utilizarlo y en la manera de utilizarlo, ¿no? Entonces, tener a Dani aquí, que le ha dado de comer a Obama, cada conferencia en Yale, una de las universidades más importantes del mundo, porque solamente un cocinero que apuesta por el virgen extra, fijaros que el virgen extra puede abrir caminos. Pero no lo tenemos que creer, porque es así. Un cocinero que apuesta por el... ¿Y por qué no apuesta otro cocinero por el virgen extra? Porque muchas veces no están informados en ello. Que después Dani nos comentará en el lujazo que vamos a tener de fin de fiesta, ¿no? Porque nosotros siempre decimos, podemos hablar de conferencias, de cata, pero si al final no comemos, en Mediterráneo nos gusta hablar de comer antes de comer, durante la comida, y terminamos de comer y estamos pensando que vamos a comer mañana, que somos así, eso es nuestro sí. Pero vamos a comer bien, con gente de la familia, con gente amiga, ¿no? Y sobre todo con materia prima de calidad, que siempre tiene que estar bien, siempre, sea de Campillo, o de Sierra de Yegua, o de Cataluña, o de donde sea, porque no sé si es importante, en el mundo del aceite siempre hemos restado. ¿Qué significa eso? Que mi aceite es bueno, porque es de mi pueblo y el del lado no vale. Yo creo que eso ya ha pasado a otra esfera. Tenemos que tener una amplitud de vida muchísimo más amplia en ese aspecto y luchar por la calidad, sea nuestra o sea del lado. Y si nos equivocamos, reconocerlo, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, pues Dani, mil gracias por estar aquí con nosotros. Sé que llegó ayer a las 7 de la tarde de Dubái, fue un viaje largo, no larguísimo, y está aquí. Y sé que esta noche has cocinado algo por ahí por tu casa y los vecinos no tenían vuelto locos a las 1 de la mañana. ¿Vale? Mirad, siempre que empiezo una conferencia me gusta empezar con esta frase. Solo se ama lo que se conoce y solo se defiende lo que se ama. Si nosotros no somos conscientes de lo importante que hay virgen extra, de saber diferenciar un virgen extra de otra cosa, ¿dónde vamos? Y os lo digo porque los extranjeros que van a visitar la Almazara, que no vienen de la cultura vehícula, hacen unas preguntas que te quedas alucinado, porque quieren saber del producto. Ya no podemos estar en los conceptos de primera presión en el frío, que es lo que se hacía con el molino que va a llevar después, o con el aceite sin filtrar, porque pues son ya batallas que ya se supone que tienen que estar ganadas. Después veremos lo que es un aceite sin filtrar y lo que se puede convertir. Bien, bueno, vamos a hablar un poquito del pueblo. Yo siempre que voy a algún lado me gusta hablar un poquito de presumir, bajo mi punto de vista, de las cosas que hay en esos pueblos, ¿no? Ya sabéis que Campillo está ahí en esa encrucijada en el extremo de la Hoya Antequera, muy cerquita de Cádiz, ¿no? Que tiene uno de sus características principales, que hablando es el conjunto de las lagunas, desgraciadamente ahora en una circunstancia no deseable para nadie. La he visitado, yo me gusta mucho el campo, visito mucho el campo, el olivar, y ahí tenéis una de ellas, ¿no? Con el farallón rocoso en Toscala al fondo. Tenéis vuestra iglesia del reposo, quizás el monumento más importante de la ciudad, del pueblo, y por supuesto, uno también de las garantías que tuvo, parece que ahora no tanto como antes, era el tema de la piel, ¿no? Bien, bueno, pues desde el punto de vista histórico, tenéis desde el neolítico, vestíbulo romano, como en los castillejos, visigodo como el Moralejo. Desde 1482 ya hay asentamiento aquí, digamos, en la actual villa. En el siglo XV, en esta época, pues claro, tuvieron que venir gente de fuera a repoblar esto en un momento dado, gente de Teba, gente de Osuna. ¿Por qué? Porque en aquella época y aquí había mucho tema de carbón, digo, de encina y de pasto, con lo cual había carbonería, como el pueblo de mi madre en Lomonda, y había, por supuesto, pasto para ganado. En 1680, vosotros mismos, vuestros antecedores, pues comprasteis, entre comillas, la independencia porque dependíais de Teba, ¿no? Y fue el rey Carlos II el que concedió el privilegio de la villa de Campillo. En 1821 ya es nombrada cabeza judicial y en el 75 pasa una cosa que ahora pensamos lo importante que era el tema de los pantanos, ¿no? En el 75 se hace el pantano. Ya sabéis que Peñarrubia, tengo un grandísimo amigo que era allí, que ahora vive en Málaga, siempre me contaba la historia de Peñarrubia, el pantano. Bueno, pues las tierras de Peñarrubia pasaron al término municipal de Campillo, ¿no? Bien. Y bueno, tenéis elementos tan interesantes desde el punto de vista turístico como la necrópolis de Aguilillas,
el Cortijo de la Mezquita, en esa encrucijada entre tres términos municipales, un argumento de primer orden turístico que hay que poner en valor, o se debería de poner en valor, vuestras iglesias y ermitas, ¿no? Y el centro donde está, ¿no? Un centro de interpretación de primer orden y que es interesantísimo y que hay que hacerlo vivo, hay que hacer muchas actividades en torno a eso, ¿no? Patrimonio festivo, bueno, que yo he hablado de esta Semana Santa, una de las Semanas Santas más importantes de la provincia de Málaga, ¿no? Yo al malagueño, yo soy de Marbella y que me gusta recorrer toda la Semana Santa, el malagueño de Málaga, es que Málaga, y tú conoces otra Semana Santa que no se de Málaga, sí, Málaga es espectacular, pero he visto en Campillo, o he visto en Ronda, o en Antequera, y en Archidona, y en Bahía, y en Granada, en Globita. Entonces, eso también es importante, ¿no? Bueno, la romería de vuestro patrón, de San Benito, la feria y por supuesto también el tema del carnaval. Y si nos volvemos a otra serie de ferias, que aquí no paráis de hacer fiestas. Tenéis la noche en blanco, el concurso internacional de piano, el mercadillo navideño y por supuesto lo que estamos celebrando, la feria del jamón, ¿no? Jamón, qué bonito suena, jamón. ¿Sabéis cómo le llaman al cerdo ibérico? ¿Alguien sabe cómo se le llama al cerdo ibérico? Se le llama el olivo con patas. ¿Y sabéis por qué? Porque el principal ácido graso, la principal grasa que tiene el cerdo ibérico es la misma que el aceite de oliva virgen extra, que es el ácido omeico, el omega 9. Qué curioso, ¿no? Hay aceites arbequinos que tienen un 65% de ácido oleico. Los ibéricos puros tienen un 62-63% de ácido oleico, casi igual. Ahora, si nos ponemos igual en el blanco, llega hasta el 83%, ¿vale? Con lo cual, quedaron con ese concepto. Por eso hay que sumar ibérico con virgen extra, ¿vale? Bien, patrimonio humano tenéis aquí, los magníficos poetas, ¿no? Aquí tenéis a José María Hinojosa, uno de los grandes, y por supuesto a Baltasar Peña Hinojosa también, otro de los grandes, ¿no? Y después tenéis una cosa muy interesante, ¿no? El famoso colegio, ¿no? Yo siempre era muy buen estudiante, pero tenía primos en la familia que no eran tan buenos, ¿no? Y niño que bueno estudia para Campillo, siempre la famosa frase, ¿no? Pues este colegio también puso en el mapa de una manera u otra al municipio de Campillo, ¿no? Ha tenido algunas imágenes, ¿no? Si suspendes te manda a Campillo. Anda que no lo he escuchado veces, ¿no? Y bueno, el juez Calatayud estudia aquí, ¿eh? Fijaros qué personaje, ¿no? O sea que muchas veces se habla del colegio de Campillo de manera peyorativa, todo lo contrario, aquí pasó mucha gente que ha sido gente muy importante, ¿eh? A don Bertín en su faceta, ¿no? Y a don Matías, ¿no? Por ahí por la una entrevista de Matías para que le diga, oye, ¿usted qué recuerda de Campillo? Por ahí anda, ¿no? Pero este primo mío, que os comentaba, Pedro Duarte, que estuvo aquí en el Campillo, bueno, pues ha sido hermano mayor de la Hermandad de la Fe en Marbella, ahora es el presidente de todas las hermandades de España donde desfila la religión, o sea, gente que llega, ¿no? ¿Vale? Y esto también otro recurso de algún modo también del pueblo de Campillo, ¿no? Y bueno, y esto que vamos a hablar de la gastronomía vuestra, ¿no? Una de las cosas que nunca podemos perder es la identidad de la gastronomía local. A veces nos empeñamos en poner chuletones de kilo y medio en todos los restaurantes. Pues preguntarle a vuestros abuelos si todavía viven cuándo comían ellos carne. Os dirán que a lo mejor la fiesta o cuando estamos muy malitos, porque las proteínas sirven para ponernos antes mejores, ¿no? Entonces, la porra campillera, que no se pierda, por favor, la cuchara, el pimentón, los salmoreos, las porrillas de espárrago, los potajes de tagarina, menos mal que todavía no van a comer, porque si no me matáis. Los potajes de lenteja y haba, las migas, los gazpachuelos, y después ya la repostería, pues imaginaros, los rollos de aceite, las magdalenas, los pestiños, las empanadillas baratas. ¿Cuál es el denominador común de estos platos? Que todos llevan virgen extra, o deberían de llevar virgen extra. En la fritura, en los fríos, en los guisos, pero no lo tenemos que poner aquí, ¿vale? Bien, pero no sufran, hay algunos alimentos que son los olivos con patas, y esto es lo que estamos celebrando mañana, ¿no? Hoy también, porque hoy en la comida creo que algo de eso también irá, ¿no? Bueno, pues también otro recurso, ¿no? ¿Vale? Bien. Seguimos. Si hablamos del mundo del aceite en general, siempre pensamos en la economía. Claro, el aceite vale dinero, hay que venderlo a buen precio, porque hay una serie de personas detrás que se encargan de mimar el olivo, de coger la aceituna, llevarla al molino, etcétera, 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 ¿no? Entonces esto siempre se habla de aceite, siempre se ha hecho, ¿no?
un mercado en torno a 3 millones de toneladas de pan. Ya hay 68 países que producen aceite en el mundo. Es interesante ese concepto, cada vez más. Una superficie en torno a 11 millones y medio de hectáreas. Fijaros lo que representa económicamente el mundo del aceite a nivel mundial, hasta 11.500 millones de euros, es una cifra bastante interesante. Y esto es lo importante, la masa social. Fijaros, 30 millones de familias, 30 millones de personas, 7 millones de familias de algún modo a nivel mundial viven de esto. Estamos hablando de muchas familias. Y no las de ahora, sino las de antes, las de antes. Pero fijaros, todo esto que es la macroeconomía necesita un sustento, necesita unos pilares, unos pies, que lo hacen más grande todavía. El primero, la calidad. Sin calidad no podemos competir. Hoy en día cualquier producto es muy competitivo y al final la calidad se paga. Se paga a la hora de comprarlo, ¿vale? Pero también se paga los valores medioambientales. O sea, tú le das a un alemán o a un austriaco 2 botellas de aceite, una económica y una convencional, y muchas veces, sin preguntarte el precio, te dices, ¿qué puedo decir? Porque están convencidos de que el medio ambiente es el futuro y es lo que vamos a dejar detrás de nosotros. Nos lo tenemos que poner aquí. Yo me acuerdo, desgraciadamente, hace unos años, hubo que me llegó muy fuerte. Murió un bombero, ¿no? Abordáis, ¿no? El desastre, ¿no? Tampillo, la tele, venga, pum, pum, porque cuando son noticias malas no vayan a bombardear. Ese mismo día, al día siguiente, llamé a mi amigo Víctor Pérez, el gerente de Finca La Torre, y le pregunté, Víctor, ¿cómo está el olivar? Perfecto. ¿Sabéis por qué? Porque tiene cubierta vegetal. Los caminos redundantes, pero el olivar perfecto. ¿Qué pasa con el olivar convencional de aquí? Que nos quedamos sin el terreno fértil. Los 4 o 5 centímetros nos lo perdimos. Entonces es un concepto que hay que tener ya inculcado poco a poco, el tema medioambiental, ¿vale? Importante. Otro de los pilares, los valores saludables, ¿no? El binomio aceite es un binomio indivisible. Hay un refrán muy bonito que dice el remedio de la tía mariquita que con aceite todo lo quita. Hoy en día el alimento más estudiado a nivel científico, a nivel mundial, es el virgen extra. El martes en Madrid presentamos un libro que se llama Aceite, Oliva y Salud, que he tenido la suerte de hacer uno de los capítulos con los mejores científicos a nivel nacional e internacional y que era necesario tenerlo sobre la mesa para que vosotros, que sois los productores, conozcáis lo básico que hay en la investigación sobre el aceite y la salud, porque es un gran argumento de venta, la salud. Y por supuesto, los valores gastronómicos, antes lo hemos visto, el andaluz o el español mediterráneo, necesitamos gastronomía a nuestro lado, pero la gastronomía también es virgen, que es lo que vamos a experimentar esta mañana con la palabra del día. Y el último cuarto pilar del que vamos a hablar hoy, que es este, los valores culturales. Es lo que he comentado antes, que la cultura del aceite es un recurso inagotable. Ahora lo vamos a ver con algunas pinceladas. Bueno, pues quedar a esto. Esto es lo que suele interesar al mundo del olivar, pero esto es lo que le suele interesar a la gente que compra el aceite. Estos valores, estos pilares, la cultura, el medio ambiente, la salud y la gastronomía. Si no tenemos en cuenta esto no lo vendemos y no lo vendemos a precios razonables. Piensen ustedes en países como Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, que hacen aceite igual de bueno que los nuestros. ¿Por qué? Porque han empezado de cero, con formación y sin vicio adquirido. Ya me entienden ustedes lo que significa eso, ¿no? Es que mi bisabuelo decía que esto... Y seguimos sin filtrar. Y después el aceite se estropea y seguimos con la misma tarea, ¿vale? Pero ellos no tienen olivos monumentales, no tienen molinos antiguos, no tienen refranes del olivo, no tienen recetas de las bisabuelas, de las tatarabuelas con el virgen extra. Y eso es cultura y eso vende. Y mucho, y mucho. Bueno, pues seguimos. Valores medioambientales, antes he puesto cada mochuelo su olivo, ¿no? Y estamos en territorio de mochuelos, ¿no? El olivar es algo más que un cultivo, por supuesto que es algo más que un cultivo. Fijaros, esto Finca La Torre, el ejemplo que he puesto antes, ¿no? Cubierta vegetal y este olivar del fondo se perdió todo el terreno fértil. Lucha contra la erosión, a eso me refería. Es un gran sumidero de CO2, eso está demostrado científicamente por las mayores universidades del mundo. La cubierta vegetal y el olivar es un sumidero de CO2.
reservas de fauna y flora. O sea, encontrar en un olivar como este de Adamuz, un lince ibérico, por ahí paseándose. Esto es un amigo que tiene una empresa que se dedica a llevar a los mejores fotógrafos del mundo, del National Geographic, por ejemplo, se llama Alpacín. Fue un alumno mío de un curso de turismo que vino al curso porque él quería aprender de la cultura del aceite para transmitir ese conocimiento a los fotógrafos que iban a ver el lince o la Imperial ibérica o la Águila perdicera, etcétera, etcétera. Esto es una joya también. Aquí tenéis el zorro de laguna. El conejo, el meloncillo, el zorro, igual. Y por supuesto que el olivar comparte con todo. Fijaros esta fotografía. Esta fotografía pertenece a Orgiva, al Valle de Legrín, donde hay olivos monumentales que a lo largo de la historia se dejaban crecer muy altos y posiblemente sean los primeros invernaderos de la historia, porque debajo hay cítricos, hay maíz, hay cereal, porque cubrían Orgiva Sierra Nevada, ¿vale? Entonces, el olivar realmente comparte con todo. Entonces, el tema medioambiental es vital, el concepto. Los valores saludables, bueno, aquí tenía mi madre y mi tía, en día de campo, ¿no? Con madera de olivo, aceite de villaneta, haciendo una zartera de papa, Ahora esto es parque natural, parque nacional, esto es el de la Mona, este es el pueblo del municipio de Monda, ¿no? El remedio de la tía Mariquita que con aceite todo lo quita, ¿no? Porque el binomio aceite de salud es un binomio perfecto, indivisible y maravilloso, pero hay que ponerlo en práctica. Y después los valores gastronómicos, ¿no? Hay un refrán que dice: la mejor cocinera es la aceitera. La mejor cocinera es la aceitera, en la cocina, en las botellas y rellenables, en las mesas. Todavía se ven, y hoy lo hemos visto, recipientes rellenables de no sé qué, y que eso es ilegal, y que se puede denunciar. Y que en un pueblo, o legalmente hablando, importante, podría ser en este tipo de cosas. Preguntarle a la venta del vino si eso lo permitiría. ¿Vale? Bueno, pues para mí el aceite de oliva es el alimento vertebrador de la dieta mediterránea. Ahora después explicaremos qué es lo que es esto, ¿no? Y los valores culturales, que lo que hemos dicho antes. Fijaros, qué refrán más bonito: casa del padre, viña del abuelo y olivar del bisabuelo. Por una generación estamos por encima, entre comillas, del mundo del vino. Y somos primos hermanos, somos alimentos de la dieta mediterránea, ¿vale? Pues aquí tenéis el molino de Río Gordo, que lo ponemos en funcionamiento siempre el fin de semana antes del Día de Andalucía. Estáis invitados, por supuesto. Es una jornada donde se hacen cartas, degustaciones, el cruce del olivar, poesías del olivar, ya todo el pueblo colabora, desde los más pequeños a los mayores, las abuelas hacen repostería que se da a gustar, o sea, es una cosa tremenda. Y aquí tenéis otra de las fiestas más populares de la provincia de Málaga, que son los rondeles de Casa Lagunera, donde en diciembre se ponen, le meten fuego en el famoso rondel y sacan en procesión a la Virgen del Rondel para darle gracias por la cosecha, ¿no? Bueno, historia, patrimonio. Bien, rondeles y la merienda de color. Pues esto es Málaga, en Málaga hay un poco de todo. ¿Sabéis qué es esto, no? El cebo, ¿no? Ahora veremos para qué servía el cebo, su acero milenario, que no sé si lo sabéis. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Lo tenemos consciente con esto, ¿no? Que determinadas cofradías de Semana Santa llevan el olivo en la cofradía, ¿no? Medio ambiente, ¿no? ¿Sí? En el olivar, que cada vez se ve menos por el tema de, que vamos a hablar esta mañana, por el tema de los plaguicidas, insecticidas, etcétera, etcétera. Bien, vamos para adelante. Fijaros qué imagen más curiosa. Y esta imagen la pongo porque la vinculación del olivar a la provincia de Málaga es antiquísima. Esto fue una imagen que se tomó en un olivar multicentenario que hay a los pies del Dolmen de Antequera, uno de ellos, ahora es el museo, que hicieron una recreación de la prehistoria. Pues me pillamos esa foto, un socio nuestro, Pablo Moreno, y sirve pues, para introducir este concepto. Y por supuesto, el olivar ha condicionado la historia, el paisaje y la economía de muchas comarcas malagueñas. ¿Sabéis qué aceituna es esta? Esta es una de las aceitunas que es autóctona de Málaga, que solamente en el mundo existe en Málaga, pero en una comarca que se llama la Sarquía. Esta variedad se llama la Verdial de Vélez. Muy curioso, ¿eh? Porque tenemos aquí la Opiblanca, por la zona Sarquía, la mayoritaria es la Verdial de Vélez. Bueno, pues hace unos 6.000 años, en esta encrucijada, lo que es ahora Israel, Palestina, Jordania, pues ahí nació el cultivo del olivo. Y las distintas civilizaciones, desde aquí, desde el este al oeste, empezaron a transmitir esa cultura.
la cultura del cultivo, de hacer productivo un árbol, en este caso el olivo. Los fenicios, aproximadamente hace unos 3.000 años, llegan a Cádiz y le ponen el nombre de Cotinusa. ¿Sabéis qué significa Cotinusa? Cotinusa significa bosque de acebuches, porque ya en la península ibérica hace 3.000 años existía el acebuche, o sea, el olivo silvestre. Los fenicios lo que hicieron fue, poco a poco, ir injertando esos acebuches en variedades que ya se conocían desde aquí. Y empezaron a hacer aquí, pues, la blanca, la verdear, la lechín de Sevilla, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Bien. Los romanos fueron muy listos, porque tenían que alimentar a sus legiones que estaban en toda la Europa de aquella época, y pusieron a España como si fueran, bueno, pues a producir vino, cereales y a producir aceite, ¿vale? Entonces se extendió mucho el cultivo a nivel de la península. Los árabes, ahora veremos, tienen muchas cosas también interesantes, ¿eh? Todas las culturas que han pasado han hecho muchas cosas. Pero fijaros, hay una fecha que a partir del siglo XVI, donde comarcas como Antequera y la Saquía se convierten en verdaderas productoras y exportadoras de aceite, a nivel mundial. En el siglo XIX, digamos que es la época culmen, cuando ya empiezan a exportarse, digamos, de una manera más generalizada. Y fijaros los conceptos que hemos visto antes del siglo XXI. En el siglo XXI los conceptos son salud, calidad, cultura, patrimonio, ecología o el turismo, que son los valores añadidos, lo que le interesa al público que compra, no lo que le interesa al productor. Al productor lo que le interesa es vender, pero también le interesaría producir mejor calidad siempre, ¿vale? Este año partimos de que la campaña es súper difícil, pero para todo, para lo que hacen alta gama, para lo que hacen media gama y para lo que se conforman con otra cosa, Bien, ¿y cuál es el resultado de que en Málaga tengamos unos aceites desde época tan antigua? Pues el factor humano. Yo siempre le tengo muchísimo respeto a la gente del campo, porque mi familia, por parte de mano, ha sido gente de campo. Mi abuelo tenía un molino de aceite y una panadería. Menos mal que llegué a tener una bodega ya me moría. Pero bueno, estos son los verdaderos protagonistas de la jornada de hoy, la gente del campo, las mujeres y los hombres del campo. El medio geográfico, aquí vemos una foto de la provincia, muy curiosa por cierto, muy cerquita de aquí. Y por supuesto el clima que tenemos en Málaga. Todo se condiciona que a lo largo de la historia hemos tenido aceites muy interesantes, ¿no? Fíjate, la prehistoria, como curiosidad, la cueva de Nerja se han encontrado huesos fosilizados de acebuchina que de algún modo dicen que en aquella época, en el Neolítico, hace 6.000 años, ya el aceite o la aceituna se utilizaba para algo, posiblemente para la iluminación. Y la iluminación para vivir dentro de la cueva y pintar en ella, como ha pasado también en la cueva de la Pileta, o en la cueva de la Pileta. Los fenicios, como he dicho antes, eran un pueblo eminentemente comerciante. Ellos tenían vino, tenían aceite, lo que querían es vender su producto, como podemos ser ahora nosotros con nuestro aceite de aceite, ¿no? Entonces ellos llegan a la península ibérica y lo primero que hacen es que querían vender aquí sus productos. En aquella época el aceite venía en este tipo de ánfora. O sea, nosotros en aquella época importábamos aceite. Esto es una ánfora de... Ahora están excavando el Cerro del Villar en Málaga, en la desembocadura del río Guadalhorce. Esta ánfora apareció en las primeras excavaciones y fijaros del siglo VIII, siglo VII a.C., hace 2.700 o 2.800 años. ¿Por qué? Porque nosotros importamos aceite. Ahora veremos qué es lo que pasó esto, ¿vale? Y fijaros ellos cómo, ¿para qué utilizaban ellos los fenicios el aceite? Pues son una lucerna para la luz, cosmética y para los entierros. Se utilizaba un poco para comer en aquella época todavía. Se utilizaba para otros ritos. Llegan los romanos, aproximadamente en los 218 a.C., y ya generalizan en la península tanto el cultivo como el consumo, y aparece el concepto de trilogía mediterránea. Y el aceite de España, esta vez sí, ya nosotros somos exportadores, va principalmente al puerto de Ostia, que era el puerto de Roma. Principalmente en este tipo de ánfora, que se llama las ánforas Dresel 20. Una ánfora que en vacío pesaba unos 35 o 40 kilos y llena 75 o 80. Claro, cuando es estas ánforas que tenían una serie de títulos pictis, donde decía el peso del ánfora, el nombre del personaje que intervino en su transporte, o sea, el transportista, el peso del ánfora y el control fiscal o aduanero. O sea, esto era la trazabilidad, el código de barra del siglo XXI, por hace 2000 años. O
sea que está todo inventado prácticamente. Estas ánforas que pesaban mucho, las metían en los barcos, no las llevaban para allá, y claro, no eran ánforas de retorno, no eran masas de retorno, se quedaban allí, empezaron a almacenarse y se llegó a montar un monte que le llaman en Italia el monte Testaccio, el monte de los tiestos, el monte de los envases. Bueno, pues eso, entre otros, el profesor José René Sá, que lleva 30 años estudiando aquello, se han dado cuenta que el 85% de las ánforas que en el siglo I o II llegaron a Roma procedían de la Bélgica romana, o sea, procedían de Andalucía. Fijaros que eso fue hegemónico en el mundo del aceite desde hace ya muchísimos años. Pero todavía no estamos con el concepto de que se lo llevan los italianos, los belgas italianos como nuestros. Pues lo hagamos nosotros, envasemos nosotros el cristal, vendamos a un precio razonable y no hagamos lo fácil. Pero para eso hay que trabajar. ¿No, Marina? Muchos. ¿Cuántos países exportan la fibra de todos, Marina? Unos 30. Unos 30. Pero 30 países. También exportan muchos países. ¿A que sí? Sí. ¿Cuántos, Benito? Exactamente no te puedo decir, pero... Bastante también, ¿eh? O sea que el aceite está de moda. Vamos a aprovechar, vamos a creerlo porque ya está, ¿eh? Bueno, nos metemos en este contorno en época romana. Y aquí tenemos uno de los grandes personajes, ¿no? Don Manuel Romero, lo conocéis, ¿no? Sí. Arqueólogo de Antequera, director del MUCA, y posiblemente no, el arqueólogo que más molinos de aceite ha estudiado la historia, porque ha tenido la suerte de que en la comarca de Antequera han salido más de 40. Ahí tenéis un pesillo, ¿no? De las prensas antiguas. Y ahí lo tenéis, pues, entre comillas, en su museo, ¿no? Bien. Testigo de aquella época, no sé si habéis visitado alguna vez el Museo Ojiblanca, el Museo de Cos, donde apareció el molino de la Quinta, un molino del siglo I, donde se han conservado pues, el quintal, se conserva también la zona de donde se ponían los capachos, y aquí tenéis una representación de cómo era ese torculario, ¿no? ¿Vale? Una prensa de viga. Pero también tenéis la villa del lumbar, muy interesante. Aquí va este pavo mirado, esta viga iría que cuesta, pero fijaros qué cosa más bonita, ¿eh? Se llama el suelo en picato, en espiga. O tenéis la villa de la Tispi, que está ahí en Villanueva del Cauche, que está muy cerquita de la autovía, donde todavía existe un resto del molino antiguo, y apareció una Andrés el 20, que está en el Museo de Antequera. Bueno, pues en este molino aparecieron huesos de aceituna que se han estudiado en la Universidad de Córdoba y prácticamente es muy parecido a nuestra hojiblanca, con lo cual desde hace muchísimos años ya la hojiblanca por algo está aquí y no está en Valladolid, por ejemplo, porque cada olivo se aclimata al suelo, al clima, a las temperaturas de cada zona. Entonces a lo mejor si plantamos hojiblanca en la zona del verdial, pues no va bien, porque el verdial necesita ver el mar y el hojiblanco como que no. Entonces esos conceptos hay que saberlo, ¿eh? Bien. Pero es que está todo inventado. Fíjense ustedes cómo los romanos clasificaban los aceites según el grado de maduración de la aceituna. Ellos tenían un aceite que era el oleum monfacini. ¿Os suena a los aceites de primero de campaña? Lo que pasa es que en aquella época se utilizaba sobre todo en ofrendas religiosas y en mesas de alta alcurnia, ¿no? Y sobre todo en cosmética. Después tenía otro tipo de aceite, que era el oleum viride, de la aceituna pintona, como lo llamamos aquí, en embero, que se utilizaba sobre todo en las mesas de alta alcurnia, pero de personas de vivir, en la comida. Y después teníamos el oleum maturum, que era de aceituna de suelo o muy maduras. Iluminación por las clases sociales bajas para la cocina. Estos son los lampantes de ahora. Bueno, se llaman lampantes de tiempo, lo que se utilizaba para las lámparas, ¿vale? Son los que después veremos en la cata, son los que se utilizan para hacer... Bueno, no lo quiero adelantar, después lo compraremos. Bueno, por esta época un personaje importante que fue Columela, gaditano, y que en sus múltiples libros pues, hablaba de estos conceptos, hablaba también de la cocina, etcétera, como vamos a ver después. Si habéis ido al Museo de Antequera, aquí tenéis distintos usos del aceite en la historia de la época romana. En la higiene personal, en los rituales femeninos, como cosmético, en los rituales funerarios, también se utilizaron, y por supuesto
la cocina, ¿eh? Y aquí se van ampliando, digamos, los usos del aceite en la historia. Y todo esto son de villas romanas que han aparecido en la comarca de Antequera, todo esto arqueológico. ¿Cocina romana? Pues fíjense ustedes, los romanos ya les gustaban poner un poquito de verde para terminar el plato. Pero no nos podemos quedar ahí. Eso es lo fácil, un cocinero no eche al final del plato y lo ponga. Lo importante es saber utilizar el aceite con las temperaturas, la temperatura, ¿vale? Eso es lo que va a hacer daño después. Y Columela, que ya hablaba antes, pues ya hablaba de su uso en la comida, en estos famosos comedores de glotones, ¿no? Y ahí, como he dicho antes, aparece el tema de la astrología mediterránea, son conceptos de la época de esta época, de la época romana. Aceite, pan. Yo siempre digo que el aceite de oliva virgen es el alimento vertebrador de la dieta mediterránea. ¿Por qué? Este puede ser el primer libro de gastronomía de la historia. Lo escribió Apicio, un gastrónomo, de esos que le gustaba comer y apuntar, como ahora hay mucho, ¿no? Ahora, por ahí de todo, ¿no? Ya hace como 15 o 20 años iba a los restaurantes y le hacía fotos a los platos de comida. Y en aquella época no era ni móvil. Y yo decía, digo, ¿usted por qué le hace una foto a los platos? Digo, no sufro, yo soy inspector. Digo, es que sí, tengo otra vez me gustaría que me pusieran la misma calidad y la misma cantidad. Hoy en día, con la subida de precios, los restaurantes hacen dos cosas. O bajan la calidad o bajan la cantidad. No hay otro secreto. O suben los precios. Bueno, pues este señor recopiló unas 500 recetas, más de 300, en aceite extra. Si ustedes cogen, por ejemplo, este libro, que es de la cocina popular de mi pueblo, de Marbella, de ayer y hoy, de la amiga Carmen Mata, de 92 recetas, no, de 100 recetas, en 92 lleva aceite. En frío, en caliente, en salado, en dulce, en postre, en guiso, en todo. En todo. Debería llevar. Por eso me gusta llamarlo como alimento vertebrador. Uy, le da donde no venía. Y ya saben ustedes que con el trigo y con la uva, pues la trilogía mediterránea. Son dos fiestas malagueñas. Las dos son, una creo que en Almojía y otra en la guisa de Trebol. Bueno, hay un refrán precioso que dice pan de trigo, aceite del olivo y de la vara del vino. Fíjense usted de Apicio. Pues ya Apicio hablaba, hace 2000 años hablaba ya de la fritura, decía Apicio. Técnica de la fritura. Inmersión en baño de aceite de oliva para distintos productos como pescado y vegetales. Hace 2000 años, la verdad. En aquella época no había girasol, no había soja, ni palma, ni aceite de coco, ni nada de eso, pero bueno. Y decía, con 9 aceitunas al día, el hombre puede superar cualquier calamidad. Y aquí un piropo a todo lo grande que es la aceituna de mesa. Ya sabéis que en Málaga tenemos la que fue la primera aceituna de mesa con denominación de origen en España, que es la Loreña de Málaga, ¿vale? La hojiblanca está también de muerte, y otras muchas, ¿no? Y decía Apicio, en la base de sus mejores recetas siempre estuvo el aceite de oliva o las aceitunas verdes, de las que siempre defendió sus grandes beneficios. Todavía te vamos aquí a un bar, y en el bar que me ponen la aceituna sin pedirla, qué gustazo, tío. Pero cuando te está diciendo, y te dice, no tengo, ¿esto qué es Noruega? ¿O esto de Dinamarca? ¿Esto dónde está? ¿Estamos en Málaga? Tenemos que ser exigentes, en ese aspecto. Exigente con cariño, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque hay muchísimos estudios que han demostrado que el aceite de oliva virgen extra o cualquier aceituna en cocina, en fritura, es infinitamente mejor. Infinitamente mejor. En calidad, en economía y en salud. Os voy a poner un ejemplo. Día del Boquerón Vitoriano. Tengo una historia hace unos años. Consigo 300 litros de los oleados de una cooperativa de Sierra de Yegua para que siguieran los boquerones de mi fiesta. Y me llaman del ayuntamiento, mira que los cocineros se han revelado. Porque dice que el villanete le va a quitar los pescados, los poner negros, no sé qué. Digo, eso se soluciona muy rápido. Citaba a los cocineros y le hacemos una gata ciega de fritura. Entonces era una gata muy curiosa porque eran villanete, unos blancos como vuestros, y un girasol. Y salía el plato de boquerón. Después salió el plato de calamarito y después por último la loba. Y decían, uy, este está más corriente. Dijo, bueno, más que es la bolsa. Este está más sabroso. ¡Wow! Este está más dorado.
Este también es aceitoso. ¿Por qué? Porque cuando se fríe con un alimento, que sea con aceite de oliva virgen extra, se crea una película alrededor del alimento, una especie de costra que impide que se pierdan las propiedades nutricionales de ese producto que estamos friendo y a su vez impide que se empape el aceite, con lo cual el aceite ¿dónde queda? En la sartén. Con lo cual hay que lo podemos reutilizar más veces. Y la temperatura de fritura o horneo de un aceite de oliva son 210 grados y de la esquina son 170. Si tenemos que freír un poquito más 180, con una fritura ya hemos generado el semillero de la tonelada. Entonces estos conceptos se tienen que saber. Pero no solamente los cocineros, la ciudadanía en general. Os podría contar muchas anécdotas de esto, porque si no, no sería interesante. Seguimos. Triclinium romano, el comedor de los glotones. Fijaros todos los elementos que utilizaban vinculados con el aceite. Y ahora os meto el concepto de este señor, del efebo. El efebo de Antequera era un lampadario. ¿Qué quiere decir eso? Que era una lámpara de aceite que se utilizaba en los comedores para iluminar los comedores. Curioso, ¿no? Entonces, con Oleario hicimos una exposición que se llamó Lux Oleum, o sea, soportes para iluminar con aceite de oliva desde la prehistoria, desde la cueva de Ardales hasta el siglo XX. ¿O no acordáis de las palmatorias, de los velones, de los candelitos en las casas? Hace relativamente vamos a tener que volver, pero que no se va mal aceite, porque si no ya vamos a tener que volver con la luz eléctrica. Pero es que el aceite ha iluminado la vida de muchísimas personas. Hay un refrán que decía, para saber mucho, aceite de melón debe doler, ¿no? O sea, que estudiábamos con lámparas de aceite. Pues estudiaban los mayores. Entonces hicimos una exposición y bueno, quedó muy bonita, donde había pues todo tipo de utensilios a lo largo de la historia vinculados a la alimentación. Nos metemos en la época de los árabes. Los árabes dejaron muchas cosas en nuestro país. Primero, muchas variedades nuevas. Segundo, palabras tan bonitas como aceituna, como aceite, como acebuche, como alpechín, como almona. ¿Sabéis lo que es una almona? Una fábrica de jabones. El jabón en la historia se hacía con aceite, ¿no? ¿Sabéis cuál es la primera marca comercial de aceite de la historia? El jabón de Alepo. ¿Os suena Alepo? Siria, guerra civil, bomba. Era un jabón que se hacía con aceite de oliva y laurel. Dos antioxidantes magníficos y cicatrizantes mejores. Todavía se sigue haciendo. Después llegó el jabón de Marsella, suena, ¿no? Y después que llegó el jabón en la carta. Pero en todas las casas hemos hecho jabones, ¿no? Y todavía se sigue haciendo un magnífico producto para lavar. También los árabes, fijaros lo que hacen también, mejorar las técnicas de cultivo, las técnicas de regadío y las técnicas de elaboración de aceite. Fueron unos cracks. Para das cuenta que en la época del sultanato de Córdoba el conocimiento del mundo está aquí. Cada vez se producía más aceite y necesitamos las tinajas más grandes. Los árabes fueron los que emprendieron esa labor de hacer las tinajas más grandes para poder almacenar más. Y por supuesto, muchos usos, tanto cosméticos, aquí tenéis el famoso jabón de Alepo, como culinarios, que se siguen haciendo en la actualidad. Gracias a ellos. ¿Qué más cosas? Uy, esto es una maravilla. Fíjate lo que decía este señor en esta época. A ver, Rojas. Médico del siglo XI decía: los mejores huevos son los de la gallina. Ahí llegamos, ¿no? Cuando se fríen en aceite de oliva, son muy buenos. Ya que las cosas cuando se condimentan con aceite son muy nutritivas, pero el aceite debe ser nuevo, de poca acidez y de aceitunas. Toma ya. Esto sí que es un piropo al aceite de oliva. Por lo general, es un alimento muy adecuado para el hombre. Señores, prueben un huevo frito con papa, pero con virgen extra. Yo soy un amigo de Pepe Cobo, dueño del Pimpi. Entonces hicimos una tertulia allí en el Pimpi hace unos años, que era hablar de la figura de los virgen extra, ¿no? Y le digo: Pepe, ¿tú tienes huevo? Y me vas contigo. Pues claro que tengo. No, pero luego poner, después de la tertulia, poner dos huevos. Uno frito girasol y otro en virgen extra, que la gente decida a mí le gusta más. Fue un espectáculo, claro. Saludable. Bueno, llega un momento muy importante en la historia, que es el descubrimiento de América. En 1492, ahora está de moda por muchas vicisitudes, pero nosotros llevamos cosas y nos traímos cosas. Pues desde 1560 ya se cultivan en México, después en Perú, California, Chile. ¿Saben ustedes cuál es la variedad principal de Estados Unidos? Se llama misionera. ¿Por qué? Porque la llamamos la
misioneros de aquí y de Italia. Y es la misma que una que se llama Cañimano Blanco, que es procedente de Sevilla, porque las primeras barcos procedían de ahí. Y es la misma que una que hay en Portugal, en Marruecos, que es la principal, que se llama la Pichoni Marroquí. Es la misma variedad. Lo que pasa es que ya saben ustedes que la aceituna, ¿saben cómo le llaman también a la blanca, no? Lucentina. Y lo pueden abrir por lo que le llamamos antegrana, ¿no? Pero estamos hablando del centro de Andalucía, ¿vale? Muchas veces nos gusta apropiarnos de... ¿Y la porra de dónde es? ¿Y el salmorero qué hacemos con él? Joder, qué complicado, Lo que está claro es que el olivo siempre se ha intentado cultivar, el 98% prácticamente se sigue cultivando donde se inició, en el Mediterráneo, y siempre en zonas de clima mediterráneo, ¿no? Llevamos muchas cosas y nos trajimos muchas cosas. Nos trajimos tomates, pimiento. Y gracias a ello pues, tenemos este pedazo de plato que es la borda de aquí, los salmones, ¿no? Por lo menos, ¿no? Importante. O sea que hay que mirarlo también desde ese punto de intercambio alimentario. Fíjense ustedes, en el año 1537 ya hay unas ordenanzas municipales de Antequera, donde ya se hablaba de cómo tenían que los molineros trabajar en el molino. Hasta tal punto les decían que laven los capachos cada semana. Ojalá. Hoy en día diríamos que se limpien los molinos cada vez que se utilicen. ¿No, Marina? A diario. Antes se tenía que haber cambiado los capachos a diario, pero bueno, una semana no estaba mal, algunos lo cambiaban nunca, ¿vale? Y hablaban esta ordenanza hasta de los molineros deben dar de comer al trabajador cada día. Incluso te decían qué tipo de comida, que el pescado debería estar, la carne debería estar, fijaros en aquella época, ¿no? Curiosidades, ¿no? Ya en 1537 había en Antequera 27 molinos de aceite. Pero fíjense qué documento más bonito. Tenemos un socio en Laureano, que es Pablo Moreno Aragón, que este señor que está aquí, que es historiador, que hizo el famoso libro de Hacienda, Cortijo y la Cara de la provincia de Málaga, la parte de Antequera, que fue el que descubrió el famoso molino que está en el Museo de Decor, el de la casería de Pereda, ¿vale? Bueno, pues entre los legajos de su familia había una serie de historias muy interesantes que la familia cedió al archivo municipal de Antequera y Pepe Escalante lo llama, Pablo, que han aparecido recetas del siglo XVI, pero de gastronomía y de remedios caseros. ¿Qué hacemos? Vamos a ver qué es lo que es. Y fijaros qué dato más interesante. Aparece una receta. Esto lo escribió una señora Mayor Ponce de León del siglo XVI. Era una época que los musulmanes y los judíos tenían que demostrar que eran cristianos y tenían que comer cerdo sí o también. Y el aceite de oliva se le hacía menos caso, ¿no? Pero fíjense, esta señora tuvo que ser de la clase alta porque se permitió en este recetario hacer esto. Escabeche para conejos, perdices, liebres y palominos. ¿Suena al escabeche de toda la vida? Pero aparece la palabra manteca tachada y al lado aceite. Fíjense qué documento más interesante. Interesantísimo. Pues creo que nos vamos a probar un escabeche. No quiero adelantar los platos porque si no nos vamos a ahogar. Y otro de los grandes piropos en la historia del aceite de oliva, uno de los grandes, López de Vega. Yo digo que el aceite de oliva es el alimento más dócil, el comodín de la cocina mediterránea. Pero fijaros cómo lo decía él, con qué gracia, ¿no? Decía, extraña propiedad la del aceite de oliva. ¿Cómo sabe reconciliarse con las cualidades de las cosas sin querer pleito con ellas? Con las frías frío, con las cálidas cálidas, con las húmedas húmedos y con las secas seco, con todas las modas. Primero, segundo, postre, de cuchara, de tenedor, con temperatura, sin temperatura, salado, dulce, con todo va. Esto es uno de los piropos más bonitos que podéis encontrar en la literatura antigua de la aceite de oliva. Bueno, el Quijote. Seguimos hablando de cultura agrícola. ¿Saben ustedes que en el Quijote aparece 10 veces aceite de oliva, solamente una vinculada con la gastronomía? Pues aparece en el famoso bálsamo de Fiebrada, pero solamente una con la gastronomía. Fíjense usted cuál es. Y 2 calderas de aceite, mayores que las de un tinte, servían de freír cosas de masa, que con 2 valientes palas las sacaban fritas y las zambullían en otra caldera de preparada miel que allí junto estaba. ¿Eso qué es? Masa de pan frita con miel. Eso en el argot de la cocina se llaman frutas de sartén. Los buñuelos, las tortillas, etcétera, etcétera, etcétera.
Y también decía don Miguel, decía, la verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira, como el aceite sobre el agua. Hay otro refrán que dice, la verdad como el aceite queda siempre por encima. Esto es los rondeles de casa que por la noche a los asistentes los invitan a esta fritura de sartén, ¿vale? Bien, otro de los grandes, don Pedro de Espinosa, decía de Antequera, tus campiñas ondeantes tapizadas del Pacífico, algo que Minerva tradujo de Sotenas. Otro gran piropazo. Nos volvemos un poquito más adelante, en el catastro del siglo XVI de Antequera, pues ya hablamos de más molino, de más superficie de olivar, o sea que esto va en Rechel, Y de esta época, pues este molino que hemos hablado de la Casería de Pereda, que está en el actual Museo de Córdoba, un molino del siglo XVII, espectacular, que se sacó de su sitio original y se hizo un edificio igual que su edificio original, y ahí está lo que es el moledero, la prensa y la zona de tinajas. Ya vino el famoso catastro de Ensenada del siglo XVIII, donde ya se habla del regadío en la comarca. Decía que había 2.400 lanzadas de regadío y 6.400 de secano. Siempre ha habido más secanos de regadío, evidentemente. Pero este concepto es muy interesante. Decía que a pesar de que el olivar de regadío produce más, la figura de secano tiene más aceite. Y es que eso sigue siendo igual, o casi igual, ¿vale? Saben ustedes que el agua en el mundo del olivar hace que los aceites, digamos, entre comillas, te puede garantizar una producción media, pero los aceites son más apagados. ¿Por qué? Porque se llevan los fenoles, y los fenoles que tenemos en la cata son los que le dan la chicha a los aceites, ¿vale? Bueno, ya había 75 plinos, nos seguimos en el diccionario de Pascual Amador, ya estamos hablando de mitad del siglo XIX, fijaros qué bonita la imagen esta de Antequera. Bueno, pues en Antequera se producía aceite, había carboneo, como aquí, ¿vale? Incluso te hablaba de lo que cobraban los jornaleros, dice 4 o 5 reales en invierno y 6 o 8 reales en verano. A lo mejor sería por las inclemencias meteorológicas de los campos del verano, porque antes también hace calor, y también hace frío. Y de esta época, pues, ya tenemos otro tipo de molino, como este que veis aquí, un molino de presión directa, con un cabestrante, que también está en el Museo de Córdoba. Estamos hablando del siglo XIX. Y en el siglo XIX también, hablando de Campillo, del diccionario de Pascual Amador, pues decía que Campillo producía trigo, cebada, habas y aceite. Y el ganado que había era ganado, cabrío, yeguar, asnal, vacuno, mular, y le llamaban cerdoso. ¿Vale? Había 8 molinos de aceite en Campillos, estamos hablando de 1850, y estaban situados en el norte y en el este de la población. Y por supuesto también tenía ya una importante tradición peletera. Hablando mitad del siglo XIX. En esta época, antes hemos estado hablando, aparece un acontecimiento muy importante en la provincia de Badajoz. Los primeros altos hornos de España se hacen aquí. Esto significa que por primera vez el metal se funde y se hacen las cosas en serio. Y una de las cosas que se hacían en serio eran estas: las prensas de los molinos. Y de la industria de la caña de azúcar, y etcétera, etcétera, etcétera. Y aparecen una serie de fundiciones importantes, y una es la de Ruperto Hito, que tenía el moliadero de aquí fuera, y la prensa es de Ruperto Hito. Este señor está enterrado, si no recuerdo mal, en el cementerio inglés de Málaga. Y Málaga le llamaban la ciudad de la chimenea. Todavía quedan testigos de esa época, algunas de ellas, ¿no? Y fijaros, cuando se impone el sistema de las prensas hidráulicas, la primera llega en 1833 al pueblo de Montilla. En 1870 llega el primer motor de vapor a Málaga para funcionar este molino, que es el molino de la Plaza de la Olina. Pero fíjense ustedes, todavía en el siglo, a final del siglo XIX, el molino de las Pilanteras, que es de 1882, es un sistema más arcaico que este y se hace posteriormente, porque los sistemas no se van poniendo tan fácilmente uno encima de otro, ¿no? Aquí se constituyó la Asociación Olearum, que ahora el día 26 celebramos ya 15 años. Y esto es muy importante. En esta época los aceites se vestían con respeto. De aquí pasamos a la botella de lejía, directamente. Menos mal que ahora vestimos otra vez el aceite con cariño. Hay gente que dice, oh, parece un perfume. Si es que lo es.
Si es que lo es. Bueno, que se presume, ¿verdad? Bien, pues fijaros, había verdaderos artistas que se dedicaban precisamente a todos los productos de exportación, Baking in Spain, etcétera, etcétera. Estos son alimentos, empresas malagueñas, y se convierten, como he dicho, en los alimentos más importados. Ya entre finales, en anterior aparece algo parecido. Ahí tenéis la famosa imagen de primera presa en el frío, siempre y cuando sea en frío. Aumentamos las hectáreas, y en Antequera también aparecen muchas empresas vinculadas con la molinología antigua. Aparece Ventral de Lis, aparece Felipe Herrero, Manuel Alcaide, Luna e hijos, y por supuesto, pues Fernández de Rodas, ¿no? O sea que en Antequera también supo una ciudad importante a la hora de la producción de aceites y de elementos de molinología. Campillo, hace un poquito más de 100 años. Aquí tenéis algunas de vuestras calles importantes, ¿no? La calle Real, la calle Real. En 1910 tenéis 5.335 habitantes, tierra, secano, bastante fértil. Seguimos con los cereales, con aceites, frutas y habas, sigue las habas todavía. El ganado, pues prácticamente lo mismo, ahora le llamamos cerda. Continúa la tradición peletera, la castra abunda en conejos, libres y perdices, como el escabeche que hemos visto antes de la receta. Y esto no lo sé yo, había también explotaciones de minas de hierro. Y de esta época de Campillo, porque tenéis el molino que ahora a continuación vamos a ver aquí fuera del parque. Bien, ya estamos acabando esta primera parte. Ya nos metemos en el siglo XX y aparece el movimiento de las cooperativas, como bien sabéis todos. La provincia de Málaga fue también una de las primeras a nivel nacional. Se crean las cooperativas de primer grado y en el año 87 se crea la cooperativa de segundo grado, Oleícola Hoja Blanca, Sociedad Cooperativa Andaluza, que con sede en Antequera empieza a integrar todas estas que se habían formado. Ya conocéis el grupo Hoja Blanca en su inicio y ahora el grupo de COP, ¿vale? Desde el año 2022, no recuerdo mal, que es el grupo olícola más importante de España y del mundo, diría yo, en envasado y en ventas, ¿vale? En cantidad. Que prácticamente, como ha dicho antes Benito, pues llega prácticamente a todo el mundo, ¿no? En conceptos diferentes, pero que se pueden hacer. O sea, Intricor lo que intenta es llenar el mundo de aceite, pero tenemos que intentar que también sea cada vez mejor esos aceites, pues porque lo podemos hacer mejor, evidentemente, ¿vale? En el siglo XX, al principio del siglo XX, había distintas almazaras privadas en Campillo que se asocian todas, en principio, con 20.000 socios fundadores y se crea la Cooperativa Sindical Olivarera de San Benito. Bueno, pues empezaron con los sistemas discontinuos, de prensa, etcétera, y poco a poco fueron mejorando sus instalaciones. En la campaña 2009-2010 se crea la anterior del Verdeo, como bien sabéis, y bueno, y actualmente pues tiene una capacidad de maturación de 600.000 kilos de aceituna, la bodega es enorme, etcétera, 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 ¿no? Y ya empiezan con técnicas sostenibles de la línea de deshuesado de lujo para uso en calefacción, ese es el futuro también, ¿no? Las principales variedades, la hojiblanca, la picual y también la arbequina, que la estáis introduciendo, pero principalmente la hojiblanca, y que creo que es la que hay que darle más protagonismo. Yo cuando nos empeñamos aquí en plantar picuales, yo siempre digo lo mismo, que vamos a competir con Jaén, con Granada Norte, con Córdoba, con Ciudad Real, con Toledo, que tiene picual. Vamos a también a aprovechar lo nuestro. Verdad que el picual es un olivo muy versátil, muy productivo, con mucho rendimiento, el hojiblanco la trazabilidad es más complicada, pero bueno, cada uno tiene lo que tiene, ¿no? O debe ser así. Entonces, bueno, pues aquí tiene sus marcas comerciales y desde hace tiempo, pues tiene su buque insignia, ¿no, Benito? Ya era hora de tener un buque insignia. Hasta el McDonald's, en sus tiempos, se dio cuenta de que si no ponía fruta y verdura a lo mejor, iba al carajo. Las grandes cooperativas, los grandes grupos del mundo del aceite se han dado cuenta que tienen que tener un buque insignia, por lo menos intentarlo. Y aquí en Campillo, desde hace 2 días, creo que ya te Sabor Málaga también, ¿no, Benito? Bueno, son pasos que se van dando, ¿no? Yo creo que también el grupo de COP, en la denominación Antequera, se tiene que abrir a la ciudadanía malagueña. El malagueño no sabe que en Antequera hay madera. Si sabe que está fin de la torre desde hace muchos años, pues eso hay que dar, seguirle paso, hay que dar paso. Bueno, pues lo que dijimos al principio, en el siglo XXI, lo que he añadido ya, pues deben ser, aparte de la calidad, la salud, evidentemente, la calidad
La cultura, esto es una calzada romana que hay en el pueblo de Aymara, está a 100 metros de la almazara. Bueno, pues es un recurso turístico de primera orden. Y esto es muy bonito. Fijaros, hace unos cuantos años, José María Penco, que es el director de AEMO, la Asociación Española de Municipios del Olivo, que es gran amigo mío, me dice: Paco, tengo un grupo de personas que quieren visitar la cultura del aceite en Málaga. Digo, vale, ¿qué hacemos? Bueno, pues hicimos una serie de actividades. Una de las actividades fue visitar posiblemente el olivo más longevo de Málaga, el olivo de Abel Granicero, el premio monumental de olivo de España en el año 2013, ¿no? Y el grupo era un grupo de gente del campo, pero de un sitio muy especial. Eran 6 olivicultores palestinos y 6 israelitas que habían venido a Málaga a conocer nuestra cultura del aceite. Cuando ellos, de ahí salió todo. Pues debajo de ese árbol que desayunamos, ahí lloramos más de uno de emoción. Pues son momentos muy emotivos. Bien, medio ambiente, oleoturismo. Esto era la primera experiencia de oleoturismo que hicimos en Málaga hace más de 15 años y que salimos demasiado jóvenes. Y por supuesto hay gastronomía. Todo esto es lo que le interesa, como he dicho, a la gente de a pie. Cuando en el mundo del aceite se dan conferencias y se habla, no, riego, vale, el rendimiento, vale, no sé qué, cuánto, eso es lo que le interesa al mundo del aceite. Pero esto sí le interesa a la gente de a pie, que eso es lo que compran al final, y a veces se nos olvida. Bueno, os dejo con esta reflexión. ¿Saben quién es este señor, no? Don Miguel. Él dividió el mundo en dos, y la frontera natural es el río Loire, en Francia. Y él decía, al norte viven unos seres rubios, altos, de ojos azules, pero rubios como oro, que se alimentan de mantequilla. Son esquimales. Pero también decía que al sur viven unos seres bajitos, de ojos negros, morenos, que se alimentan de aceite. Son dioses. ¿Vale? Pues nada, el primero es la sartén, el último muchas de las oraciones, distribuyendo diferente el calor, el color, el olor, el sabor del resto de alimentos. Este es nuestro aceite, ¿vale? El primero es la sartén, el último puede ser una elaboración, y por supuesto, pues, en platos tan interesantes como este, ¿saben cómo se llama este plato? En algunos pueblos lo llaman el aguaíno, en otros lo llaman gazpacho de segadores, en otros el gazpacho panzón. Esto puede ser a lo mejor la primera bebida isotónica de la historia. Estamos hablando de agosto, productos de la huerta, una pipirrana, en agua, sal, vinagre y un buen chorrón de aceite. Hidratación. Esto es cultura emplatada. Esto es un paisaje en un plato. Y además el aceite tiene la posibilidad, porque esto es lo que hace conectarse ahora, de poder hacer texturas. De aceite se pueden hacer verificaciones, se pueden hacer mermeladas, se puede hacer harina de aceite, se puede hacer lingotes, se pueden texturizar. Un proceso muy interesante también ahora desde el punto de vista de la restauración. Creador de nuevas texturas. Yo me acuerdo en un congreso de turismo que Dani García, el otro Dani García de mi pueblo, hizo unas palomitas que iban con el agua de los tomates de la Almería, un aceite arbequino y nitrógeno. Entonces cuando le metía el nitrógeno se convertía como una palomita, que la metía en la boca. Y era el sabor del aceite, el sabor del tomate, pero con otra textura. Sorprendente, ¿no? Entonces la nueva cocina de hoy en día necesita más personajes como Dani, que ahora lo vais a ver después, porque se combina la cocina tradicional, que Dani nunca la olvida, con la búsqueda de texturas y combinaciones de aromas. Y en estas combinaciones tenemos el mejor de los alimentos, que es el ahora, ¿no? Dani es el chef ejecutivo del Luna de la Roja, ahora se va con la selección española de cocina profesional, hay una selección española de cocina, van a Luxemburgo al campeonato mundial, y bueno, es un embajador, hemos hecho muchas cosas juntos, la verdad, y todavía se necesitan hacer más cosas de estas, pero bueno, poco a poco. Y ahora vamos a hacer esto, que posiblemente, hemos hablado de cultura, posiblemente sea el buque insignia de la cultura del aceite, que es la cata. Si tú a un joven de 12, 13, 14, 15 años le dices, ¿tú qué móvil quieres? ¿Uno de 200 euros con esto o uno de 500 con esto? Y dice, hombre, es que el de 500 tiene esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Conocer el producto. Eso es lo que nos pasa a nosotros, que no conocemos el producto. Entonces nos dicen, 5 euros una botella, es muy caro. Ustedes saben lo que cuesta hacer eso. Y las propiedades que nos transmiten.
y la cultura que nos transmite y el medio ambiente y todas esas cosas. Pues eso es lo que tenemos que ver. Entonces tenemos que saber distinguir entre lo bueno y lo malo, y cuando ya estamos convencidos, mi dinerito me lo gastaré en lo que yo quiero. Tabaco. Yo estoy a mi padre, el pobre hombre, ya no vive. Yo le regalaba cartones de tabaco y botellas de alcohol, de tonto. Pues yo que quiero regalar salud a los padres, a los mayores, aceite, fruta, verduras, pasear, caminar, todas esas cosillas. Bueno, pues vamos a cambiar de escenario. Vamos a ir a la parte del patio, donde vamos a hacer el taller de cata. Vamos a tener un poquito de tiempo para poder montar esto allí. Serán 5 minutos y... ¿Tienes alguna pregunta? ¿Alguna...? ¿Ha quedado todo muy claro? Voy a dar una paliza que no vea, un sábado por la mañana. Pero creo que este tipo de cosas es muy importante. Es muy importante porque cada uno, lo que yo he contado, lo hablo desde su punto de vista. Y a lo mejor nos interesa el medio ambiente, nos interesa la cultura, otro la gastronomía, otro la cata. Entonces, al final, mientras más seamos apoyando esta noble causa, muchísimo mejor. Y yo lo único que digo, el objetivo de esta experiencia es que cada vez que abras una botella de aceite, veas la magia o no ahí dentro. Y que sepan todas las personas que hay detrás de esa botella. Y no digan nunca que el aceite es caro y eso que está subiendo. Siempre va a ser barato. Una garrafa de 5 litros dura. Un cubata dura. Un paquete de tabaco dura. Entonces tenemos que ser conscientes de ello. Vamos a creerlo. Yo intento convencer, nunca imponer. Yo creo que hemos hablado de muchos argumentos que se pueden utilizar en esta cruzada, con esta batalla. Así que...
aproximan esos recuerdos a la fruta, a la naturaleza, son mayores de cero. Un lampante, que es el que he puesto ahí fuera, eso huele a naturaleza. Y de efecto no tiene, no debe tener ninguno. Ningún efecto.